Empezamos la clase del día de hoy, entonces. Quiero retomar desde lo último que se habló en la clase del día de ayer. Terminamos de ver primero cómo generar un programa sencillo en Qt. Hablamos también de la forma de crear parte de la interfaz gráfica con Qt Designer, que es este elemento que aparece. Si abro algún proyecto rápidamente. Qué sé yo, este de acá. El designer, que es este elemento que aparece asociado a los archivos con extensión .ui, en la cual yo puedo ir agregando distintos elementos. No solo hablamos de que esta es una de las formas de crear interfaces gráficas, sino que también hablamos del hecho de que finalmente, como estos elementos tienen que estar conectados con un código, en este caso de Qt, o sea, de C++ con bibliotecas de Qt, lo que ocurre es que cada uno de estos elementos que nosotros vamos agregando son simplemente definiciones de clases que Qt, y en este caso el Qt Designer, maneja de una cierta forma. Y cada vez que nosotros tomamos uno de estos elementos y lo ponemos dentro de nuestra interfaz de Qt Designer como un elemento adicional de la interfaz, lo que estamos haciendo simplemente es agregar una instancia de la clase en nuestra interfaz. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de una manera transparente al programador, pero es simplemente lo que hemos estado haciendo durante las clases anteriores cuando hemos trabajado con C++ puro. Es decir, tomamos uno de estos elementos donde esos elementos representan definiciones de clase y los transformamos en instancias de clase al momento de generar un objeto concreto. Por lo tanto, también hablamos en la clase de la semana pasada que esto mismo podemos hacerlo también a nivel de código, y es importante saber que se pueden hacer ambas cosas, porque se pueden complementar. Es decir, tú puedes crear una interfaz sencilla y fija a partir del Qt Designer, pero agregar elementos, quitar elementos o incluso generar elementos de manera dinámica a partir de las definiciones de código bajo la misma premisa. Tienes una clase que identifica tu objeto gráfico y puedes crear objetos a partir de esa clase y luego conectas cada uno de esos objetos que tú creaste con tu interfaz, que es efectivamente lo que estuvimos haciendo en la última parte de la clase, cuando empezamos a ver las distintas formas de generar gráficos utilizando Qt. Lo que hacíamos era generar gráficos, que eran estos charts, nuestras hojas de papel que les llamábamos la clase pasada. Generábamos a partir de la clase chart, generábamos una instancia de la clase chart y esa instancia la conectábamos con la interfaz de usuario. Por lo tanto, el resultado de eso es que nosotros podíamos ver en la pantalla la generación de un gráfico. Por lo tanto, es importante saber que ambas cosas, si bien son formas distintas de hacer visualizaciones gráficas de cosas en Qt, son intercambiables y hasta cierto punto equivalentes, simplemente lo que cambia es la forma de hacerlo. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto. Entonces, volvamos a lo que vimos en la última parte de la clase del día de ayer, que es la generación de elementos gráficos, y en este caso nos referimos a gráficas en el sentido matemático, utilizando las bibliotecas de Qt. La gráfica que vimos en la clase anterior fue las típicas gráficas de línea, en donde cada uno de estos puntos viene dado por lo que se llama una serie, que de hecho están definidas acá a partir de la clase QLine Series, ¿ya? A partir de la cual nosotros generamos una serie de datos y luego a esa QLine Series la agregamos a un chart, ¿cierto? De manera tal de que nosotros podamos visualizarlo por pantalla. Vamos a ver que esta premisa lógica de yo genero una serie, esa serie la conecto con un chart y el chart lo conecto con la interfaz, salvo pequeñas diferencias, es prácticamente la misma lógica que tú tienes que usar para generar cualquier tipo de gráfico. Insisto, con pequeñas diferencias dependiendo de cuál es el tipo de gráfico, por supuesto, pero esa es la premisa básica, la lógica básica que tú tienes que seguir al momento de crear un gráfico. En el caso de los gráficos de barra, la idea es la siguiente. Cada barra va a representar
una barra de tu gráfico. Y tú puedes generar series de barras, las cuales puedes ir incluso conectando, porque tú en un gráfico de barras, incluso en cada posición puedes tener varias barras, las cuales cada barra representa distintas cosas. Si nosotros vamos acá a este ejemplo, tenemos por ejemplo acá que la barra roja en cada una de estas posiciones representa algo en particular dentro de tu gráfico de barras, y tú podrías tener varias barras en cada una de las posiciones. Eso lo puedes generar también. En este caso, entonces, vamos a generar barras para cada posición. Luego, en cada una de estas barras vamos a generar cuáles son las posiciones de estas barras. Y luego conectamos todas estas barras que nosotros generamos como una serie, que finalmente nosotros conectamos con un chart. Ese chart lo conectamos con un chart view, siguiendo la misma lógica del gráfico de líneas. Y ese chart view lo tenemos que conectar con la ventana. ¿Ok? Entonces, de esa manera hacemos el hilo completo conectando el gráfico que nosotros generamos con la interfaz de ventana. El código, como tal, este de acá, vamos a cerrar esto, close project, sí. Vamos a ejecutar para ver que esto esté definido de manera correcta, lo cual se ve bien acá. Entonces, nuevamente, tenemos acá que en el formulario, si se fijan, igual como lo explicamos en la clase anterior, no tenemos nada, simplemente en el formulario tenemos la visualización de la ventana principal y nada más. Por lo tanto, el gráfico fue conectado a la ventana principal a nivel de código, que fue lo que nosotros mostramos recién. Para esto, esa conexión la hicimos dentro del archivo main.cpp, que es, bueno, el mismo código que les acabo de mostrar. Tenemos la generación de las barras. Luego estas barras se conectan a través de una serie de barras. Esta serie de barras se conecta con el chart se conecta con el chart view para la visualización de ese gráfico en particular, y luego ese chart view se conecta con la ventana principal, siempre utilizando la sintaxis de Qt. Insisto, para los distintos tipos de gráficos, la lógica que estamos planteando es prácticamente la misma, salvo pequeñas variaciones. Por ejemplo, como acá podemos tener varias barras, tenemos que generar las barras antes de generar la serie de barras. Perfecto. Voy a dejar por acá el chat en caso de que salga alguna consulta, por supuesto. Ahora, en particular, nosotros podríamos incluso, en vez de generar barras verticales como las que generamos recién, podríamos generar barras horizontales. La única diferencia sería acá en el código que genera la serie de barras, que está acá. Tendríamos que cambiarla por la serie de barras horizontales. Es la única diferencia, de manera tal que las barras que nosotros generamos antes se muestren de manera horizontal. Fuera de eso, es exactamente lo mismo que las barras verticales. Y la visualización, por lo tanto, va a ser horizontal. Gráfico de tortas. Voy a mostrar primero el ejemplo que queremos mostrar. Y lo que voy a hacer es generar este código también aquí mismo. Vamos a hacer un nuevo proyecto rápidamente de tipo widget. Vamos a ponerlo en alguna ubicación esto. Esto de acá. Aquí. Acá. Esto de acá. A este le vamos a poner QPySeries. Next. Lo vamos a compilar con QMake. Vamos a diferencia de lo que vimos en la clase anterior, simplemente para ahorrarme trabajo,
voy a utilizar la clase QMainWindow. Tampoco hay problema en que ocupemos QWidget. Recuerden que QWidget es la clase padre de estas dos clases acá. Por lo tanto, es simplemente una ventana que contiene menos cosas, pero en verdad no hay mucha diferencia. Los tres casos son ventanas principales, ¿ya? Entonces, generamos esto sin lenguaje adicional. Lo vamos a configurar con Qt5. No lo vamos a conectar a Git porque ya tenemos una conexión con Git en otro lado. Vamos a cerrar este proyecto. Perfecto. Y si ejecutamos esto inmediatamente, vamos a ver que se muestra la ventana principal. Entonces, en esta sección de acá es donde voy a poner el código que va a generar el elemento de tipo gráfico. Entonces vamos a ir copiando algunas cositas de acá. Esto de aquí. Por supuesto, recuerden que acá en el archivo .pro tienen que agregar el charts para que tome las bibliotecas de Qt Charts. En este caso. Perfecto. Y tomamos esta otra parte de código de acá. Esto debería estar correcto. Y me falta agregar, por supuesto, la biblioteca. Esto, tomando lo que dijimos anteriormente, vamos a copiar esto. Aquí. Perfecto. Tenemos todos los ingredientes en este caso para agregar ahora el gráfico de tortas. ¿Cómo funciona esto? La idea es que nuevamente tenemos que crear una serie, pero en este caso la serie está asociada con el gráfico de torta. Vamos a poner qué representa cada elemento. Entonces el primer elemento representa un cierto texto, que en este caso le pusimos a cada uno de los elementos un nombre. Entonces el primer elemento representa Jane, el segundo Joe, Andy, Bárbara y Axel. Vamos a indicar cuál es el tamaño del gráfico de torta. Y además vamos a indicar, porque vamos a crear dos series en este caso. Vamos a ver cuál es el efecto de cada una. Y vamos a indicar que esta serie tenga un hoyito entre medio. De hecho, esto creo que está además ahí, sería ahí, perfecto. Vamos a indicar que tenga un hoyito y además vamos a indicarle que tenga un tamaño, el gráfico. Y además podemos indicar un corte del gráfico, este típico efecto que hace que un elemento del gráfico como que se despliegue un poco. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá con QPySlice. Estamos indicando que uno de los cortes de la torta, yo lo tomo y hago cosas con él. Entonces en este caso muestro la etiqueta, hago que explote ese efecto de que salga un poquito del gráfico, etc. Luego de eso, por supuesto, esta parte optativa. Si tú quieres generar ese efecto, lo agregas, si no, no es necesario. Pero lo importante es generar la serie. Si tú quieres darle un pequeño agujero al gráfico de tortas, lo puedes hacer, si no, tampoco es necesario. Pero lo importante, una vez generada la serie, puedes agregar esta serie al QChart, al igual como lo habíamos hecho antes. El QChart va anexado al QChart View y el Chart View va asociado a la ventana principal. Y esto es lo que genera este efecto de acá, que se ve acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces,
Ahora quiero hacer hincapié en que vamos a cambiar estos números, por ejemplo. Vamos a poner acá, le vamos a poner 10, por ejemplo, porque cada uno de estos datos representa un valor. ¿Ok? Entonces, si nosotros cambiamos el primer elemento, fíjense que esto cambia en el elemento 1 del gráfico de tortas, cambia su extensión relacionada a la torta. Entonces, la forma de armar el gráfico de torta es simplemente para cada elemento, nosotros vamos agregando los valores que queremos mostrar y le agregamos la llave, si quieren decirlo de esa forma. Y esto es lo que se va a mostrar, la proporción de cada uno de esos valores en relación a la torta. Perfecto. Y simplemente para mostrar esto, de que no es obligatorio el que tenga un agujero en medio, por supuesto. Fíjense que si uno quita la opción de generar un agujero, en este caso simplemente muestra un gráfico de torta completo, donde cada parte se toca. Genial. Entonces vamos a dejar esto acá. Continuamos. Por acá. Ahí sí. Entonces si vamos acá en el gráfico de torta. Siguiente, gráfico de áreas. Voy a mostrar el gráfico primero, que es un gráfico simplemente que representa un área en vez de una línea, como lo teníamos en el Q-Line Series, ¿cierto? Lo que representa esto es simplemente un área dentro de tu gráfico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar áreas utilizando Qt? La principal idea que vamos a manejar acá es, para yo generar un área como esta, yo tengo que generar un límite superior y un límite inferior, que son los que aparecen acá. Ese límite superior y ese límite inferior lo podemos generar, por ejemplo, con una Q-Line Series. Entonces, si tú con una serie de puntos de tipo línea generas tanto el límite superior como el límite inferior, los conectas a través de un QArea Series y luego eso va a generar un gráfico de área. Vamos a ver cómo opera esto. Vamos a crear acá un nuevo proyecto. Nuevamente, esto lo vamos a hacer rápido. Otra vez acá. Acá. Aquí. Y esto va a ser un QArea Series con QMake, con un main window, sin lenguajes adicionales, Qt5, sin Git. Perfecto. Entonces, primera cosa, aquí vamos a agregar a charts. Aquí tenemos que agregar las bibliotecas de Qt Charts, aquí en esta parte. Y a continuación vamos a agregar el código. Entonces vamos a copiarlo desde acá. Esto. Vamos a tabularlo un poco. Y esto de acá. Ahí está. Entonces, primero vamos a verificar que esté todo en orden. Y esto se genera correctamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nuevamente, como les dije recién, para generar un gráfico de área, tenemos que generar dos Q-Line Series para generar los límites del área. ¿Ok? Y luego, a partir de esas series, tenemos que generar los puntos de la serie tal cual como lo hicimos antes. Lo podríamos hacer igual como lo hicimos antes, pero
Otra forma de hacer esto mismo es simplemente generar las series en base a puntos. Y Qt nos provee una clase para generación de puntos que es QPoint. Está acá. Entonces, esta es simplemente otra forma de hacer series de puntos utilizando en este caso Q-Line Series. Lo que estamos haciendo acá es a partir del objeto series que nosotros creamos, estamos agregando, utilizando notación de stream, si recuerdan esta notación de acá, los menor, lo que hace es seguir un flujo de datos. Entonces, cada uno de estos puntos que están definidos acá, de hecho voy a tratar de ordenarlos un poco para que se vea bien dónde empieza y dónde termina cada serie. Acá para acá. Y luego esto aquí. Vamos a moverlo para acá. Y Profe, dime, ¿es necesario que terminen en el mismo punto? ¿en la misma línea te refieres? O sea, que se junten. Ah, te entiendo. No, para nada. Si te fijas, de hecho, acá, voy a ejecutar esto de nuevo. De hecho, no ocurre esto, no termina en el mismo punto. Fíjate que estas partes de acá se completan solas. Entonces, este es el primer Q-Line Series, este de acá, y este es el segundo, el que está acá abajo. Y lo único que se marca es el área entre ambas curvas. Así que no es necesario para nada. Gracias. Ok. De hecho, acá está más explícito. Fíjate en los últimos puntos, 18,5 y 18,3. Si yo los marco acá, sería 18,5 este de acá arriba y 18,3. No se toca en ninguna parte, ninguna de las series. Así que no es necesario que se unan. Entonces, simplemente acá quise dejar más explícito cómo se generaban estas series. Voy a tirar esto para arriba también. Ahí espero que se vea más claramente en la presentación. Está puesto con saltos de línea porque no cabe, pero de todas maneras la sintaxis lo permite. Tú puedes ponerlo con saltos de línea. Lo que estamos haciendo de acá es llenar los datos de la serie con todos estos puntos, ¿ya? Y para eso nos estamos apoyando, en este caso en particular, de la clase QPoint. Ahí, dependiendo de cada caso, te puede ser más útil una utilización u otra para la generación de series. Entonces, a partir de estas dos series, lo que tenemos que hacer es generar una Q-Area Series, en este caso. En donde, como dijimos anteriormente, tenemos que indicar cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior. En este caso, la serie 0 representa el límite superior y lo damos como entrada en la generación de este objeto. Y la serie 1 representa el límite inferior. Luego de esto es todo igual. A partir de la serie, genero un chart, lo conecto. A partir del chart, genero el chart view. Y a partir del chart view, lo conecto con la ventana principal y se va a mostrar el gráfico. A partir de ese punto es exactamente igual. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Si hay alguna duda hasta este punto. Creo que vamos bien. Perfecto. Continuamos. Sí. Siguiente, gráfico polar. El gráfico polar es probablemente de los que vamos a ver ahora el que tiene más detallitos, porque la forma de visualizar elementos en forma polar es un tanto distinta. Entonces vamos a primero a mostrar cuál es el resultado que se debería obtener acá. Es algo de este estilo, en donde cada uno de los puntos está en representación polar, por lo tanto, en vez de mostrar eje X y eje Y, tenemos que mostrar el largo del radio, ¿cierto? La distancia del radio y la posición angular, como lo haríamos en cualquier gráfico polar.
Entonces, lo que vamos a hacer es la misma idea que hemos hecho hasta ahora. Vamos a crear un nuevo proyecto rápidamente, a no ser que creo que este lo tengo hecho ya. Sí, este está hecho. Simplemente vamos a mostrarlo. Este de acá. Perfecto. Vamos a verificar que esté funcionando correctamente. Está con más detalle. Vamos a simplificarlo al que está en el código, en la presentación. Vamos acá. Esto vamos a borrarlo aquí. Aquí. Perfecto. Y nos falta esta parte del código. Creo que ahí estamos. Vamos a verificar. Efectivamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea general es prácticamente la misma que hemos visto hasta ahora. Tenemos que generar una serie. En este caso, como lo que vamos a mostrar acá son puntos, en vez de generar una Colline Series, por ejemplo, lo que vamos a generar es una Scatter Series. Scatter Series es para generar puntos en tu gráfico, en particular. Entonces, generamos una Scatter Series y a partir de esta serie, nosotros vamos a ir agregando puntos. De hecho, esto lo voy a dejar más explícito, la agregación de puntos. Este código genera los puntos del gráfico. Este código de acá. Entonces, simplemente es un código un poco automatizado que lo que dice es, voy agregando a esta serie que yo creé, a esta de acá, voy agregando puntos donde en este caso, como el eje X representaría en verdad el radio, el largo del punto, y el eje Y del punto representaría la posición angular, eso es lo que estoy generando acá. Puntos que cambian su radio en base a un for que parte ¿cómo se llama en este valor? En menos 100. Y la posición angular cambia de esta manera. Es simplemente lo que estamos diciendo con este for. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto genera los puntos de la serie. Y luego, a partir de esto, vamos a generar el cupolar chart, que es el que va a mostrar la serie. Entonces, agregamos esta serie. Pero además tenemos que agregar configuraciones respecto a los ejes. Es decir, qué es lo que va a mostrarse como eje en este caso. Entonces, lo que estamos haciendo acá, en este caso, tanto en esta línea de acá como en esta línea de acá, es la creación de dos nuevos ejes, uno para manejar los ángulos y otro para manejar el radio, simplemente para mostrar de manera explícita cuál es el radio y cuál es el ángulo de cada uno de los elementos que se está mostrando. En este caso estamos indicando que el eje que se va a encargar de la configuración angular va a mostrar esta cantidad de puntos, o sea, en cuanto a divisiones, va a tener un cierto formato en los ángulos que va a mostrar, si es que muestra, por ejemplo, qué sé yo, sombra o cosas de ese estilo. Por lo tanto, estas son las configuraciones en base al eje angular. Y para el eje radial, exactamente lo mismo. Indicamos algunas configuraciones de cómo se va a visualizar el eje radial y luego cada uno de estos ejes tiene que ser agregado como un eje al gráfico. Entonces fíjense que el polar chart que se creó acá, luego le agrego un eje, indico qué eje es el que estoy agregando, qué configuración de eje estoy agregando.
en esta parte indicando que este es el eje de orientación angular y cuál es el objeto que representa las configuraciones de ese eje, que en este caso sería el objeto angular axis. Lo mismo para el eje radial, en este caso. Estamos agregando al chart, al cupolar chart, un nuevo eje de representación radial, y en este caso el objeto que hace esa representación es todo lo que esté definido dentro de este elemento. Y luego tenemos que conectar, y esto es importante, la serie que nosotros generamos, esta serie de acá, la conectamos a los ejes radiales y angulares. De esta manera va a quedar todo conectado. No solamente basta con la generación de la serie y la conexión con el gráfico, sino que también tenemos que conectarla con los ejes respectivos. Finalmente, en este caso, se está indicando cuál es el rango de cada uno de los ejes. Y nuevamente el chart que nosotros generamos lo conectamos con un chart view. El chart view se conecta con la ventana principal y en ese punto ya se puede mostrar el gráfico. Vamos a guardar esto. Y se muestra de la manera indicada. Entonces, fíjense cómo el radio parte en menos 100 por la generación de datos, porque acuérdense que acá el radio nosotros lo hicimos partir por este for en el mismo valor que el ángulo mínimo, por lo tanto es por eso que se muestra partiendo en menos 100. Y luego tanto el radio como el ángulo van aumentando en la misma proporción por cómo se generó en el for, y es por eso que se muestra esta forma en el gráfico. Pero en fin, es simplemente, volviendo, haciendo un resumen de lo que se hace en Cupolar Chart, nuevamente tenemos que generar una serie de puntos, esa serie de puntos se anexa al gráfico. En este caso, para la visualización correcta de qué es lo que se va a mostrar en el gráfico polar, tenemos que hacer las configuraciones de los ejes, tanto radiales como angulares, y luego de eso falta en este caso también la conexión de la serie que nosotros generamos con los respectivos ejes del gráfico polar. Y una vez con eso, el gráfico se conecta con el chart view con la ventana principal, y volvemos a lo que habíamos visto antes. Perfecto. ¿Dudas? Con eso terminamos la parte de gráficos. Como les dije en algún momento, existen muchos distintos tipos de gráficos en Qt. Acá hicimos una pequeña selección de algunas de las cosas que tú puedes hacer con gráficos y Qt. Por supuesto, en la medida que ustedes necesiten más cosas, primero deberían leer la documentación de Qt para cada uno de los distintos gráficos. Y segundo, por supuesto, pueden consultarnos si es que hay algo que no les queda claro de la documentación y quisieran aplicarlos a sus proyectos. Recuerden que esto tiene por objetivo que tengan algunas herramientas iniciales para poder trabajar el hito 2 de sus proyectos. ¿Ok? Por lo tanto, con esto ya tienen las herramientas necesarias para trabajar por lo menos el hito 2. Lo que vamos a ver a continuación va un poco orientado al hito 3, que es la parte que ustedes deberían generar interfaces gráficas que permitan al usuario interactuar con lo que se muestra en los gráficos, es decir, generar finalmente las perillas de sus distintos programas. Y acá es donde vamos a entrar. Vuelvo a preguntar si no hay alguna consulta hasta acá de lo que hemos visto de gráficos, antes de empezar con este tema. Por mi parte, no, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a continuación vamos a hablar probablemente de una de las características más distintivas de Qt. Por supuesto, Qt se caracteriza por varias cosas. Se caracteriza por el hecho de ser una biblioteca que permite generar interfaces gráficas con facilidad a través de Qt Creator y en específico el Qt Designer, a través de esta notación XML, que uno no ve, pero finalmente cuando tú agregas botones y elementos en tu interfaz gráfica con el mouse, lo que estás haciendo es generar elementos en el XML que luego se leen como objetos en tu código. Esa es una de las características que tiene Qt.
También esta idea de generar bibliotecas multiplataformas que funcionan en distintos sistemas. Esa es una de las grandes cualidades que tiene Qt. Pero probablemente este es un sello distintivo de Qt, que es los elementos signal y slot. La idea es la siguiente. Cuando tú trabajas con programas, sobre todo, y esto hace más sentido, no es exclusivo de lo que voy a decir ahora, pero probablemente hace más sentido en el ejemplo que voy a dar ahora. Cuando tú trabajas con programas que tienen interfaz gráfica, por ejemplo, lo que tú tendrías en una aplicación de celular, tú tienes un programa que está corriendo, y si tu programa tiene botones, por ejemplo, cuando tú en la pantalla táctil pinchas uno de esos botones, ese pinchar ese botón genera algo, un efecto, ¿cierto? Eso quiere decir que internamente pareciera que el programa está atento a que cuando ocurre un evento en tu pantalla, en este caso tu dedo pulsando un botón, ocurre algo. Ese es un tipo de programación incluso, que aquellos que sigan después en orientación a objetos, van a ver que ese tipo de programación se llama programación orientada a eventos, que maneja esa lógica, que cuando tú tienes un programa, puede haber alguna parte de tu código esperando que ocurra algo. Probablemente, con los conocimientos que tienen ustedes ahora, si ustedes tuvieran que adivinar alguna forma en la cual esperar a que ocurra algo, ustedes a lo mejor en el caso de C++ podrían decir, hago un while true, ¿cierto? Mientras verdadero, que siempre se esté ejecutando esperando que haga algo, que ocurra algo, y cuando ocurre ese algo, que yo lo puedo verificar con un condicional, con un if, termino ese while y hago lo que corresponda, ¿cierto? Hago un break del código y me salgo del while y hago lo que corresponda. Y esa es una buena primera aproximación. El problema de eso es que, por lo menos con los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora, sin manejar conceptos más complicados como hilos de ejecución o procesos, etc., si ustedes hacen eso tal cual, resulta que en ese momento en que empieza ese while infinito a correr para esperar un evento, tu programa no puede hacer nada más. Lo cual no es lo que ocurre cuando ustedes ocupan aplicaciones del celular, ¿cierto? O sea, tú puedes, por ejemplo, estar viendo un video en YouTube, en tu aplicación de YouTube de tu celular, y el programa no está detenido esperando a que tú le des play. Tú puedes hacer otras cosas a pesar de que no le hayas dado play. Puedes minimizar la pantalla, puedes buscar otros videos, por ejemplo, etc. El programa no está completamente detenido. Por supuesto que hay formas de manejar eso a nivel de código, pero la gracia es que Qt, a través del concepto de signal y slots, te ofrece una alternativa sumamente sencilla para aplicar este concepto. Que tu programa esté atento a que ocurra un evento y no detenerse en el intento. ¿Ok? Entonces, como les digo, esta es una de las grandes características de Qt. En otros lenguajes se aplica de distintas maneras esta misma idea de esperar a que ocurran eventos, pero realmente dentro de las bibliotecas que se ofrecen, Qt es una de las que ofrece una interfaz más sencilla para aplicar este concepto. Entonces, como dice acá, el concepto de signal y slot es una herramienta que permite la comunicación entre objetos de tipo QObject, donde acá me están poniendo algo en el chat, efectivamente, como hacer clic, deslizar el mouse, etc. Todas esas cosas son eventos que gatillan algo. Entonces, el esperar a que ocurra ese evento y que ocurra alguna consecuencia en base a ese evento es lo que te permite el concepto de signal y slot. Entonces, súper útil, porque si tú, por ejemplo, estamos pensando en el hito 3, tú tienes, por ejemplo, tu programa que genera un gráfico, y a los lados tienes botones en los cuales tú puedes cambiar, por ejemplo, el tamaño de los ejes, por decir algo sencillo. No sé si tienen alguna forma en sus cabezas para hacer ese funcionamiento de que si tú giras esta perilla, cambia el tamaño de los ejes. No es sencillo hacerlo con los conocimientos que tienen ahora. Signal y Slot te provee una forma sencilla de
el evento girar la perilla produzca un efecto en tu código sin necesidad de que se detenga el funcionamiento de tu código. Entonces, es potente el concepto y el hecho de que sea sencilla la forma de aplicar este concepto lo hace aún mejor. Entonces, tenemos que ir diferenciando las señales de los slots, las signals de los slots, para ver qué es lo que hace cada una de estas cosas. Entonces, primera cosa, como dijimos, lo que queremos hacer es, a partir de un evento, nosotros gatillar una consecuencia, ¿ok? Ese detectar un evento, lo que va a hacer es, imagínate que cuando yo presiono un botón, imagínate que estuviera una persona así con una luz, ¡hey! Alguien apretó un botón, ¿ok? Entonces está señalando, está haciendo una señal, ¡hey! Ocurrió un evento, ocurrió algo, y hace señas con sus manos para indicarle al resto del código que ocurrió un evento. Eso es lo que se llama una señal. Como dice acá, es emitida por un objeto, ya vamos a ver cómo producimos ese efecto, para señalar la ocurrencia de un evento o cambio de interés en particular, que cambie un estado, que ocurra un evento, ya sea, por ejemplo, pinchar un botón, o por ejemplo, que una variable cambió de valor 0 a 1, también puede ser que haya cambiado un valor o algo, eso produce una señal. Esa señal, es decir, este movimiento que hace el código de indicar que algo ocurrió, es el aviso que da para que ocurra el efecto deseado. Y el efecto deseado es lo que se ejecuta a partir de un slot, o ranura en español, que es simplemente un método que es llamado en respuesta a una señal en particular. Es decir, cuando alguien dice, hey, pincharon un botón, va a haber un slot, a partir de la emisión de esa señal, va a haber un slot que va a decir, ok, ya vi tu señal, voy a, por ejemplo, cambiar las dimensiones del OI, en el ejemplo que estábamos dando. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de una señal, se genera una consecuencia que es dada según el código que nosotros pongamos en un slot. Esto se hace a partir de las definiciones de una clase. Ya vamos a ver cómo. Pero es importante entender, primera cosa, que una clase en particular puede tanto generar señales como tener ranuras que actúen en base a señales. Puede tener ambas cosas de forma indistinta. Y ya vamos a ver cómo se representan cada una de estas cosas a nivel de código. Vamos a entrar en más detalle. La signal. Primero, ¿qué representa a nivel de código? Las signal son funciones dentro de tu código o métodos de clase de acceso público, los cuales no deben ser implementados y no retornan valor. Es un concepto raro a nivel de código, porque cuando tú defines una señal, en código se ve representado en tu clase como un método de clase que no retorna nada y que no tiene código. Es solamente la definición. Entonces, por supuesto tenemos que ver, bueno, si no tiene código por dentro, ¿cómo emito señales? Vamos a verlo en su momento. Pero es importante saber que primero las señales se definen de esa manera. Como dice acá, las señales son emitidas por un objeto para señalar un evento de interés. Y ese evento de interés lo define el programador. Yo defino cuándo se emite una señal. Y el slot, como dice acá, son funciones o métodos que pueden ser llamados normalmente. Es decir, en tu clase, los slots son métodos de clase tal cual ustedes han creado hasta ahora. Es decir, pueden o no tener parámetros de entrada y pueden o no tener parámetros de salida. E incluso, aunque esté definido como slot, tú puedes llamar como cualquier método de clase a ese método tipo slot, porque sigue siendo un método de clase y lo puedes llamar exactamente igual que el resto de los métodos. Su única diferencia es que el slot se puede conectar con una señal. Esa es la única diferencia que tiene un slot
con un método normal de clase. Como dice acá, un slot conectado a una señal es llamado cuando la señal o señales a las que se encuentra conectado son emitidas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros cumplimos con la sintaxis respectiva para conectar una señal con un slot, cada vez que se emita la señal, es decir, que ocurre el evento de interés, se va a ejecutar el código del slot, que nuevamente, indico, es un método normal de clase. ¿Ok? En simples palabras, dice por acá Juan, le da luz verde para activar el evento tal cual. Entonces, siguiendo esa lógica, la signal sería la luz verde del tráfico y el slot sería tú acelerando el auto porque ahora hay luz verde para moverte. ¿Ok? Tú serías el slot. Y como tú estás conectado con la señal del semáforo en este caso, tú recibes la señal de luz verde y tú dices, ah, como ocurrió una luz verde y yo estoy mirando el semáforo, yo tengo que acelerar. Entonces yo me convierto en el slot para acelerar el auto y avanzar. ¿Ok? Es esa la idea general. Entonces, características de signal de slot, en este caso, como vemos acá a nivel de diagrama, un objeto, y por supuesto un objeto a partir de su definición de clase, puede tener tanto signals como slot. Y tú puedes conectar una señal a tantos slots como tú quieras, de la misma forma que, siguiendo la analogía que estábamos hablando recién, una luz verde en un semáforo es señal para todos los autos que están ahí esperando. Por lo tanto, puedes conectar esa misma señal a varios slots sin problemas. Y también un slot puede estar conectado a varias señales. De la misma forma en que tú, en la medida que vas avanzando en el tráfico, a medida que vas viendo distintos semáforos u otros signos de tránsito, otras señales de tránsito, vas a ir acelerando o no el auto. Entonces, por ejemplo, si tú ves un signo pare, también es una señal para ti, para el slot auto en este caso vas a desacelerar, pero sigue siendo una señal para ti. Entonces, pueden darse ambas cosas. Señales que se conectan a distintos slots, la misma señal, y slots que tienen conectada más de una señal. Se pueden hacer ambas cosas. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. No sé si este código lo tengo hecho, si no, lo vemos inmediatamente. Sí, creo que lo tengo acá. Un momento. Aquí. Acá. Vamos a poner esto acá, esto acá. Configuramos. Acá tenemos. Y permítanme cerrar esto. Genial. Este de acá, déjenme ejecutarlo solo para verificar que esto es el código correcto. Perfecto. Entonces, miren. Lo que tenemos acá es un código. Permítanme mostrarles primero la definición de la clase que hace este ejemplo. Entonces, miren. Primera cosa, tenemos acá una clase definida que se llama counter, por ponerle algún nombre solamente, y esta clase hereda de QObject. ¿Ok? Por lo tanto, como hereda de QObject, hereda todos los métodos y atributos definidos en la clase QObject, bla, bla, bla. Para el funcionamiento de signal y slots, no solo basta con definir la clase que herede de QObject, sino que además tenemos que indicar que tiene permitida la funcionalidad de signal y slots. Y es acá donde entra en funcionamiento esta macro que habíamos visto antes.
La macro QObject es simplemente una indicación de que la clase que estamos creando no solamente hereda de QObject, sino que también permite generar signal y slot. ¿Ok? Entonces fíjense que como cualquier clase que tú definas, va a tener un método constructor, puede tener un destructor si lo amerita, y va a tener también algún método de clase. La diferencia es que en este caso también vamos a generar signal y slot. Ah, y por supuesto va a tener atributos de clase definidos, si los defines de manera correcta, deberían estar definidos como privados. Perfecto. En este caso en particular, vamos a tener una señal y un slot. La señal, volviendo a lo que dijimos antes, las señales son métodos de clase que no retornan nada, por lo tanto siempre retornan void, y que no tienen un código asociado. Por lo tanto, solamente tienen la definición de la señal, no hay ninguna implementación. Y para que me crean esto, fíjense que acá está la implementación de los métodos de la clase counter, no hay ninguna implementación del método señal que era llamado value change. ¿Ya? Por lo tanto, con esto ya tienes definida una señal. Ah, muy importante que al momento de definir señales, esas señales tienen que estar bajo la etiqueta signos. ¿Ya? Primera cosa. Y segunda cosa que vamos a crear acá es un slot. Recuerden, a partir de la emisión de una señal, se ejecuta un slot, por lo tanto en este caso vamos a generar un slot que en algún momento vamos a conectar. Entonces, en este caso, el slot, primero tenemos que generarlo bajo la etiqueta slot, pero también le podemos dar nivel de acceso. Podemos indicar si es un slot público, un slot privado, un slot protected, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, porque recuerden que los slots son simplemente métodos de clase. Y como es un método de clase, puede o no tener retornos, puede o no tener parámetros de entrada, y puede y tiene que tener una implementación. Entonces, fíjense cómo este slot que se llama setValue tiene una implementación en el código counter.cpp. Ya vamos a hablar de qué hace esta implementación. ¿Ok? Y con eso nosotros definimos una señal y un slot. Veamos ahora cómo conectarlos. Y luego vamos a hablar del código definido en cada una de estas. Entonces, miren, la señal, en este caso, lo que queremos es lo siguiente. Cada vez que cambie el valor de este atributo interno, que se emita esta señal. Eso es lo que queremos hacer. Y cuando se emita esa señal, queremos que se ejecute este slot para setear el valor de otro elemento. ¿Cómo hacemos esto? Vámonos acá al main. En este caso, vamos a crear dos objetos de tipo counter, que se van a llamar P y Q. Y lo que queremos hacer es, cuando se modifique el valor del atributo interno P, que se cambie también el valor de Q. Tan sencillo como eso. Entonces lo que tenemos que hacer en este punto primero es conectar la señal con el slot, sin preocuparnos todavía de qué hace el código del slot. Después lo vamos a ver. Entonces mira, la sintaxis, primera cosa, hay varias formas de hacer conexión de signal y slot. Solamente voy a presentar una acá, que es probablemente la más sencilla de entender, pero dependiendo del caso pueden necesitar otra sintaxis. Esta es la más, probablemente la más fácil de aplicar. Se utiliza un método estático de la clase QObject, y es por eso que lo estamos accediendo de esta manera, que es el método connect. Como bien dice su nombre, connect es un método que permite conectar una señal con un slot. La conexión entre señales y slot se hace a nivel de objetos. La definición de signal y slot se hace a nivel de la clase, pero la conexión de una señal en particular con un slot en particular se hace a nivel de objeto, porque yo digo,
la luz verde de ese semáforo está conectado con este auto que está delante del semáforo. Y tengo que hacer la misma conexión para cada uno de los semáforos que yo quiero que funcione, independiente que la clase semáforo tenga esta señal de luz verde. Es la misma idea. Entonces, lo que estamos haciendo acá es conectar la señal. Fíjense la sintaxis acá. Estamos conectando la señal value change, que tiene como parámetro de entrada un entero, del objeto P con el slot setValue, que tiene parámetro de entrada entero, del objeto Q. Es decir, cada vez que se emita esta señal, que todavía no hemos visto cómo se emite, estamos conectando solamente, cada vez que se emita la señal value change del objeto P, se va a ejecutar el slot setValue del objeto Q. Eso es lo que estamos haciendo a través de esta conexión. ¿Ok? Entonces, fíjense acá que cuando nosotros seteamos el valor de P en 12, que es lo que estamos haciendo acá, como cambia el valor de P, ya vamos a ver cómo se produce esa emisión de la señal, pero quédame por ahora. Como cambió el valor del atributo interno del objeto P, se emite la señal value change. Y como esta señal está conectada con el slot setValue de Q, esa señal va a emitir el mismo valor 12 que se conectó acá, y por lo tanto Q también va a ejecutar el método setValue para asignar el atributo interno de Q. Por lo tanto, en este punto, tanto el atributo interno de P como el atributo interno de Q, ambos tienen por valor 12. Que si uno ejecuta el código, que es lo que aparece acá, fíjense que indica que el valor tanto de P como de Q es 12. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ojo, cuando tú conectas una señal con un slot, esa conexión tiene una direccionalidad. En este caso en particular, estamos conectando la señal del objeto P al slot del objeto Q. No al revés. Si nosotros queremos que se produzca el efecto al revés, tenemos que hacer la conexión de manera explícita. Conectar la señal de Q con el slot de P. Como esa conexión en este caso no está definida, de Q a P, aunque nosotros cambiemos el valor de Q, eso no va a emitir ninguna señal. Por lo tanto, al cambiar el valor de Q, simplemente se cambia el valor de Q. Por lo tanto, en este punto de acá, en la línea 17, al ejecutarse, el valor de P es 12 y el valor de Q es 48. Si yo nuevamente acá hiciera P setValue 50, por ejemplo, y copio este código de acá, nuevamente, vamos a ver que ahora nuevamente el cambio de valor del atributo interno de P genera la emisión de una señal que modifica nuevamente el valor de Q. Entonces ahora nos queda la pregunta, ya sabemos cómo conectar una señal con un slot, ya vimos que el slot, en este caso setValue, es simplemente un método de clase que yo puedo o llamar directamente o puedo conectarlo con una señal, como lo hicimos acá. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo emitir señales? Bueno, en este caso nos vamos a ir al código. Vamos a ver cómo podemos hacer la emisión de una señal. Recuerden, lo que queríamos hacer es, cuando yo modifico el atributo interno, quiero emitir una señal. Y eso es directamente lo que voy a hacer. Cuando yo llamo a setValue
Si el valor ingresado como parámetro de entrada es distinto del valor interno almacenado, por supuesto tengo que cambiar el valor y luego emito la señal. Value change. Fíjense, esto de acá, value change, es la señal. Entonces, bajo esta condición de que el valor cambió, lo que voy a hacer para emitir una señal es utilizar la palabra reservada emit y indico que la señal que quiero emitir en este caso es la señal value change. En la parte del parámetro de entrada tengo que indicar cuál es el valor que quiero emitir, si es que quiero emitir algún valor. En este caso, fíjense que lo que estoy emitiendo dentro del valor es el valor cambiado. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos el valor a 12, lo que se está emitiendo en este caso es un 12. Ese 12, si nosotros volvemos acá, como es el valor emitido en la señal, se toma como entrada para el slot. Y es por eso que Q se llama con un valor también de 12 y cambia su atributo interno a 12. Y con eso tenemos todos los elementos para utilizar signal y slot en nuestro código. Díganme por favor si hay alguna consulta hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Súper, muchas gracias. Genial, ahí en el chat también están diciendo. Entonces, este es el concepto de signal y slot. Esto es cuando tú quieres generar tus propias signal y slot. Fíjense que nosotros creamos, en este caso, una clase que tiene sus propias signal y slot, las cuales nosotros podemos utilizar a nuestro antojo. Ahora en particular, cuando tú estás trabajando con interfaces gráficas, y permítanme abrir algunos de los proyectos rápidos que tenga por acá. No, de hecho, les voy a mostrar este. Esto yo creo que es más interesante. Miren. No, momento. ¿Cuál es el que estaba acá en la presentación? Para no embarrarla. Ese de alcohol. Perfecto. Este de... ¿Dónde está el punto pro? ¿Va? Esto de acá. Open. Perfecto. Entonces, voy a mostrarles este código primero visualmente por el tiempo que nos queda. Y después en la siguiente clase vamos a conversar de cómo podemos hacer esta implementación. Entonces, miren, este es un código sencillo, que lo que hace es, yo tengo estas perillas, esto de acá las pueden crear con este objeto de acá, les voy a mostrar. El dial, que esto debería estar aquí, esto de acá, esto es un dial. Cada uno de esos elementos que aparece ahí es un dial. Que simplemente son perillas que yo con el mouse puedo ir moviendo. Entonces la idea es la siguiente, yo tengo acá un cuadrado que inicialmente es de color negro. Y yo lo que quiero es que el color de este cuadrado se vaya modificando según yo voy moviendo los colores rojo, verde y azul, exactamente como dice Juan, y eso seguía por RGB, porque si ustedes recuerdan, los colores en términos informáticos son la composición de la suma de la componente roja, verde y azul, ¿ok? Que es el RGB. Por lo tanto, si yo muevo la perilla roja, lo que estoy cambiando es la componente de color rojo,
Por lo tanto, esto se muestra de color rojo. Y fíjense cómo en la medida que yo voy moviendo la perilla, inmediatamente cambia el color del cuadrado. Como dice, para hacer los colores hexagonales. ¿A qué te refieres con colores hexagonales, Juan? Ok, ahí sí. Sí, efectivamente, es una forma de mirar los colores a través de notación hexadecimal. Existen varias formas. Esta simplemente, hay una función que es la función, no te preocupes, hay una función que permite indicar explícitamente el valor de cada componente. Cuando tú utilizas la notación hexadecimal, utilizas esa notación para indicar todos los colores casi al mismo tiempo. Con la función RGB simplemente tienes que indicar cuál es la intensidad de la componente roja, de la componente verde y la componente azul, siendo la intensidad un valor, un número que va entre 0 y 255. Cuando es 0 es ausencia del color y cuando es 255 es presencia completa del color. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando estamos en 0, no se muestra ningún color en este caso, por lo tanto, el valor es 0. Y cuando le damos el máximo, acá sería 255. Exactamente, 0 representa negro y 255 representa la presencia completa del color. Y como ustedes saben, que estén todos los colores, si tengo todos los colores en su presencia máxima, eso representa, como bien dice Juan en el chat, el color blanco. Entonces, si yo le doy el máximo a cada uno de estos colores, se produce el color blanco. Eso es simplemente lo que está haciendo el código. La suma de todos estos colores. Si yo, por ejemplo, quito completamente los colores rojo y azul y queda el verde, en este caso se muestra el color verde en el color del cuadrado. Y yo acá puedo hacer todas las combinaciones que se me ocurran para generar los colores que a mí se me ocurran. Si yo, por ejemplo, quiero dejar el verde a la mitad, el rojo un poquito y el azul mucho, se produce ese color, que es la combinación para cada uno de esos colores, el color resultante. Lo interesante de esto es que cada una de estas perillas produce un efecto en el cambio de color y se produce de manera instantánea. Mientras yo voy moviendo la perilla, inmediatamente va cambiando el color. Lo bueno es que si lo estamos mostrando acá es porque con los conceptos de signal y slot, esto se puede hacer y es relativamente sencillo. E incluso cuando veamos cómo hacer la conexión de signal y slot para este caso, vamos a ver que en algunos casos particulares, la conexión de signal y slot para algunos elementos es incluso más sencilla. Pero todo eso lo vamos a ver durante la siguiente clase, porque estamos casi en la hora. No sé si hay alguna consulta final de lo que hemos visto, pero por lo menos con esto les dejo la motivación para la siguiente clase. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende bien el concepto? Cuéntenme. Por ahí dicen que no. ¿Dudas? Está claro. Genial. Ya chicos, entonces nos vemos en la próxima semana y eso, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Chao, profe.